Hola, soy Mane Torres. Esta es la clase número 20 del diplomado. Y el tema hoy día es el ADN y la condición fractálica de la célula. Nosotros adentro de la célula, adentro del núcleo de la célula, portamos un código que es similar a los códigos matemáticos. Y este código en especial, que está hecho con 4 tipos de secciones distintas, que la llamamos con letras, que se vayan entrelazando y haciendo unos códigos especiales de distintas secciones según la secuencia que toman estas letras. El ADN básicamente es el código con que se hacen las proteínas que forman el cuerpo de un ser humano. En un principio, la base es que lo que nosotros traemos como código en este ADN está guardado en sí mismo como en una forma de protección, está enrollado sobre sí mismo y está protegido adentro del núcleo, porque es la base de no solo la reproducción humana, sino que también el desarrollo humano. Entonces es muy necesario que ese ADN quede guardado de manera de que no se rompa la matriz con la cual estamos fabricados y nos estamos desarrollando. Por lo tanto, el ADN tiene un proceso de replicación, de copia. Se hace una replicación en algo llamado ARN, que sale del ADN y que básicamente tiene que ver también con el ADN en sí mismo, pero en algunos momentos no es exactamente igual, sino que se producen algunas mutaciones. Por una ciencia actual que lleva muy poco tiempo, que se llama epigenética, se ha descubierto que personas que tienen idéntico ADN tienen diferencias. Entonces la epigenética es el estudio de por qué existen estas diferencias, qué es exactamente lo que provoca estas diferencias. Entonces en epigenética se ha descubierto que la condición, la práctica, la forma de vida de una generación o incluso las enfermedades de una generación trae consecuencias en las generaciones siguientes y que los hábitos de vida también traen consecuencias produciendo mutaciones diferentes en esa generación y en las generaciones siguientes. Por ejemplo, se hizo lo que produjo el descubrimiento de la epigenética fue porque se hizo trabajo con gemelos que tenían un ADN idéntico y sin embargo habían sido criados en situaciones diferentes y por lo tanto, a pesar de que tenían, por ejemplo, ambos tenían tendencia a una diabetes por razones familiares, sin embargo en uno de los gemelos se había manifestado y en otros no. También los gemelos tienen diferentes alturas, a pesar de tener, cuando son gemelos idénticos en el ADN, también tienen diferentes alturas y algunas pequeñas diferencias incluso físicas que hace que los podamos diferenciar. Se sabe también, por experimentos con la epigenética, que las personas cuyos abuelos, porque en general la epigenética, los saltos epigenéticos funcionan en 2 generaciones o 3 generaciones. A partir de la tercera es más notorio. Entonces se sabe que las personas que tuvieron relación con la Segunda Guerra Mundial y pasaron hambre en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, sus nietos tienen problemas en general con los alimentos, en términos de anorexia, bulimia o problemas de
trastornos alimenticios. Entonces se sabe que la conducta y que la forma de vida, la forma de alimentación y básicamente los hábitos de ejercicio, los hábitos de vida sana, se transmiten a las generaciones siguientes. Y como estábamos en el ADN, la manera que se transmiten es que el ARN es capaz de adquirir esos cambios, de darse cuenta que esos cambios existen, que el cuerpo está oxigenándose de una manera especial, se está nutriendo de una manera especial y por lo tanto se producen mutaciones a nivel de ARN y las proteínas que fabrica son diferentes. Y son diferentes por la forma de vida de las personas, de ellas y de sus generaciones anteriores. Entonces el ADN se conserva intacto y el ARN va variando según nuestros hábitos de vida y los de nuestros ancestros. Por otro lado, es importante comprender que estas mutaciones también tienen que ver con el medio donde nosotros nos desenvolvemos. Se ha descubierto, por ejemplo, que con el calentamiento global, los pájaros tienen centímetros más en el tamaño de las alas para poder llegar a sus destinos. También tiene que ver con la temperatura donde nosotros vivimos, la altura donde nosotros vivimos. Y por eso que es tan importante que nosotros vivamos en los lugares donde hemos nacido, porque hemos nacido con una posición, con una calidad genética y epigenética relacionada con el medio donde nacimos. Por lo tanto, nosotros tenemos, en el medio donde nosotros nacimos, tenemos una alimentación específica para nuestra condición biológica. Tenemos las hierbas y medicinas en el entorno nuestro y básicamente tenemos una complexión interna, una fundamentación biológica que está lista para recibir la temperatura, la altura, el nivel de oxígeno, si estamos cerca del mar, si estamos en la montaña. Básicamente todos los cambios fisiológicos que producen los cambios de zona están relacionados con nuestro ARN y nuestra epigenética. Entonces es muy importante conservarse con una buena alimentación, conservarse con una buena cantidad de ejercicio, oxigenación del cerebro. Y es importante también darse cuenta de que existen consecuencias de largo plazo en lo que es la vida de las personas y la forma en que las personas se alimentan, el ejercicio que hacen y las condiciones de vida que tienen. Entonces, básicamente tenemos el ADN y tenemos el ARN con todo lo que implica la epigenética. Y por otro lado, es importante comprender que el ADN tiene una parte que se manifiesta y una parte que no se manifiesta. Hay una parte que nosotros tenemos y que cuando nosotros nos reproducimos se manifiesta de una manera específica, se transmite el ADN que nosotros tenemos de ambos padres, por lo tanto se transmite como el 50% en el nuevo ser, hay el 50% del padre y el 50% de la madre. Y ese es el genotipo que recibe un niño. Pero también existe el fenotipo, que es no solo la información que estamos recibiendo, que es el genotipo, sino que el fenotipo es que se manifiesta. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un genotipo específico donde viene información para tener ojos azules y ojos negros, pero sin embargo, en el caso de este ser, de alguna manera se conjugó para tener mayoría para los ojos negros y terminó teniendo finalmente ojos negros. Entonces nosotros tenemos una transmisión genética, tenemos un fenotipo que es el que se manifiesta. Aunque nuestro fenotipo tenga los ojos negros, podemos transmitir la información que hemos recibido genéticamente en el ADN de otro color de ojos, por decirlo así, y así con todas las características, incluso con las características de personalidad o características psicológicas
que son muy importantes porque la formación del cerebro, las características psicológicas, las características de personalidad también están relacionados con la genética y con la epigenética. También están en el genotipo y también en el fenotipo. Y de alguna manera también es importante saber que dentro de esta genética que nosotros recibimos, esta genética también trae la tendencia a que algunas enfermedades se manifiesten por razones genéticas. Muchas enfermedades tienen que ver con la codificación genética y con algún gen o algunos alelos dentro de un gen que pueden tener alguna, entre comillas, mutación o falla que, que permitiría que nosotros tuviéramos la enfermedad. Pero sin embargo, una forma de vida apropiada y correcta, que es apropiado y correcto, nivel de oxígeno altísimo, por lo tanto ejercicio aeróbico, nutrición de alta calidad, pero no solo nutrición para el cuerpo, sino que también nutrición cerebral, que son específicamente productos químicos que necesitamos, que no produce el cuerpo y que en general está hecho para recibir, para fabricar los neurotransmisores. Entonces, esa nutrición cerebral es importante destacarla porque no estamos acostumbrados a oírla. Sabemos que tenemos que consumir vitaminas, proteínas, etc. Pero el cerebro en la noche se repara y para la reparación que produce en la noche es muy necesario el ácido fólico, el omega 3, la vitamina B12, L-carnitina, que es un subproducto de la carne que hace que nosotros tengamos mejor calidad de los músculos, magnesio y algunos otros elementos como la L-dopa y otros precursores de nuestros neurotransmisores, que son químicos que nos permiten tener de alguna manera todas las funciones fisiológicas tienen un incentivo, o sea, parten a partir del funcionamiento de un neurotransmisor. Y la función de lucha-huida, que es la que nos defiende, también tiene gran cantidad de neurotransmisores. Pero todas las reacciones fisiológicas y psicológicas y biológicas en general dependen de neurotransmisores. Los neurotransmisores son aproximadamente 60, los que se conocen, entre 60 y 70. Pero existen 10 que son los más importantes. Pero para que esos neurotransmisores existan, sobre todo dos neurotransmisores especiales, que son los que activan los demás, como por ejemplo el glutamato, es un neurotransmisor que va a activar, que va a aumentar la potencia de otros neurotransmisores. Es muy importante tener los precursores cerebrales y por lo tanto consumirlos. Se pueden consumir en alimentación, pero vienen en cantidades muy pequeñas, entonces tienes que tener una alimentación continua, muy sana, para que se haga ese efecto. Así que yo recomiendo personalmente que se tome en forma individual, no en un complejo vitamínico, sino que se tomen esos precursores cerebrales en forma independiente. Recomiendo entonces omega 3, ácido fólico, magnesio, ácido fólico, omega 3, L-dopa, si es que se consigue, porque no es fácil de conseguir, y vitamina B12, en general todo el complejo de vitaminas B. Así que les recomiendo eso. Entonces, lo que estamos hablando es que cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, alimentación, ejercicio aeróbico, una buena calidad de vida, porque además la calidad de sueño, que no son 8 horas, sino son 10, y esa calidad de sueño tiene que ser temprana, tiene que ser alrededor de las 9 de la noche, ya comenzar los momentos de descanso, dejar los teléfonos, para que nosotros podamos tener la segregación de un neurotransmisor que es el que nos permite dormir.
Y si nosotros estamos con una pantalla, ese neurotransmisor no se produce. Y si no se produce ese neurotransmisor, no nos dormimos. Y si no nos dormimos el tiempo suficiente, entre 8 y 10 horas, no va a llegar un sueño que se llama el sueño REM. ¿Y qué pasa con el sueño REM? Es el momento en que el cerebro se repara. Se limpian los neurotransmisores, se limpian las neuronas que se han dañado, se generan nuevas neuronas. Entonces, en general, es muy importante alimentación, nutrición, ejercicio, nutrición cerebral y además horas de sueño, que son básicas, absolutamente básicas. Eso básicamente se va a transmitir en nuestra epigenética, para nosotros y para nuestras siguientes generaciones. Entonces es muy importante, y sobre todo en la época de la adolescencia, que los chicos y de adolescentes tengan una calidad de vida a ese nivel, ejercicio aeróbico, alimentación, nutrición cerebral y horas de sueño. Eso es nuestra genética, esa es la base de nuestra genética y es la base de nuestra epigenética, de nosotros y de nuestras siguientes generaciones. Bueno, muchas gracias alumnos. Me despido de esta clase 20.